El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, Libro tercero, Capítulo 9, Restos y Despojos, Parte 2 de 2 partes que tiene este capítulo 9. Los Ents están a salvo, dijo Pippin. Parece que los embaucó una vez, pero nunca más, y de todos modos no los comprendió, y cometió el gran error de no tenerlos en cuenta. Saruman no los había incluido en ningún plan, y cuando los Ents entraron en acción, ya no era tiempo de hacer planes. Tan pronto como iniciamos nuestro ataque, las pocas ratas que aún quedaban en Isengard huyeron precipitadas a través de las brechas que habían abierto los Ents. Los hombres, las 2 o 3 docenas que habían permanecido aquí, los dejaron marcharse, luego de interrogarlos. No creo que hayan escapado muchos orcos, de una u otra especie. No de los Ucornos. Pero entonces había ya todo un bosque de ellos alrededor de Isengard, además de los que habían bajado al valle. Cuando los Ents hubieron reducido a polvo la mayor parte de las murallas que miraban al sur, Saruman, abandonado por sus últimos servidores, trató de escapar, aterrorizado. Parece que cuando llegamos estaba junto a las puertas. Supongo que había salido a observar la partida de aquel espléndido ejército. Cuando los Ents forzaron la entrada, huyó a toda prisa. En un principio nadie reparó en él, pero la noche era clara entonces, la luz de las estrellas, y los Ents alcanzaban a ver los alrededores y de pronto Ramaviva lanzó un grito. ¡El asesino de árboles! ¡El asesino de árboles! Ramaviva es una criatura muy dulce, pero eso no impide que odie con ferocidad a Saruman. Los suyos sufrieron cruelmente bajo las hachas de los orcos. Se precipitó al sendero que parte de la puerta interior y es veloz como el viento cuando monta en cólera. Una figura pálida se alejaba presurosa, apareciendo y desapareciendo entre las sombras de las columnas, y había llegado casi a la escalera que conduce a la puerta de la torre, pero fue cosa de un momento. Ramaviva lo perseguía con una furia tal que cuando estuvo a un paso de atraparlo y estrangularlo, cuando Saruman logró escabullirse por la puerta. Una vez de regreso en Orthanc, sano y salvo, Saruman no tardó en poner en funcionamiento una de sus preciosas máquinas, y entonces muchos Ents habían entrado en Isengard. Algunos habían seguido a Ramaviva y otros habían irrumpido desde el norte y el este. Iban de un lado a otro, causando grandes destrozos. De pronto empezaron a brotar llamaradas y humaredas nauseabundas. Los respiraderos y los pozos vomitaron y eructaron por toda la llanura. Varios de los Ents sufrieron quemaduras y se cubrieron de ampollas. Uno de ellos, Ayala, creo que se llamaba, un Ent muy alto y apuesto, quedó atrapado bajo una lluvia de fuego líquido y se consumió como una antorcha. Un espectáculo horroroso. Esto los enfureció. Yo pensaba que habían estado realmente enojados ya antes, pero me había equivocado. Solo en ese momento conocí al fin la furia de los Ents. Era asombroso. Rugían y bramaban y aullaban de tal modo que las piedras se resquebrajaban y caían. Merry y yo echados en el suelo, nos tapábamos los oídos con las capas. Los Ents daban vueltas y vueltas alrededor del peñasco de Orthanc, feroces y violentos como una tempestad, despedazando las columnas, arrojando avalanchas de piedras a los fosos, lanzando al aire enormes bloques de roca como si fuesen hojas. La torre estaba en el centro mismo de un ciclón. Vi los pilares de hierro y los bloques de mampostería volar como cohetes a centenares de pies para ir a estrellarse contra las ventanas de Orthanc. Pero Bárbol no había perdido la cabeza. Afortunadamente no tenía quemaduras. No quería que en esa furia se lastimaran los suyos, y tampoco quería que Saruman huyese por alguna brecha en medio de la confusión. Muchos de los Ents se abalanzaban contra la roca de Orthanc, y Orthanc los rechazaba. Es lisa y muy dura. Ha de tener alguna magia, más antigua y más poderosa que la de Saruman. Como quiera que sea, no podían aferrarse a la torre ni quebrarla, y se estaban lastimando e hiriendo contra ella. Bárbol entró entonces en el círculo y gritó. La voz enorme se alzó, dominando la batahola. De pronto hubo un silencio de muerte, y en ese silencio oímos una risa aguda en una ventana alta de la torre. Esto afectó de un modo curioso a los Ents. Habían estado en plena ebullición. Ahora estaban fríos, hoscos como el hielo y silenciosos. Abandonaron la llanura y fueron todos a reunirse alrededor de Bárbol, muy quietos y callados. Bárbol les habló un momento en la lengua de los Ents. Creo que les estaba explicando un plan que había concebido mucho antes. Luego, las figuras se desvanecieron lentas y silenciosas a la luz grisácea. Amanecía.
Dejaron una guardia para que vigilara la torre, creo. Pero los vigías estaban tan bien disimulados entre las sombras y permanecían tan inmóviles que no alcancé a verlos. Los otros partieron hacia el norte. Durante todo el día estuvieron ocupados en algún sitio. La mayor parte del tiempo nos dejaron solos. Fue un día triste y anduvimos de un lado a otro, sin saber qué hacer, aunque cuidando de mantenernos en lo posible fuera de la vista de las ventanas de Hortan, que nos miraba como amenazándonos. Buena parte del tiempo la pasábamos buscando algo para comer, y también nos sentábamos a conversar, preguntándonos qué estaría sucediendo allá en el sur, en Rohan, y qué habría sido del resto de nuestra compañía. De vez en cuando oíamos a la distancia el estrépito de las piedras que se rompían y desmoronaban, y ruidos sordos que retumbaban entre las colinas. Por la tarde dimos la vuelta al círculo y fuimos a ver qué ocurría. Había un gran bosque sombrío de ucornos a la entrada del valle y otro alrededor de la muralla septentrional. No nos atrevimos a entrar, pero desde el interior llegaban los ecos de un trabajo fatigoso y duro. Los Ents y los ucornos, decididos a destruirlo todo, estaban cavando fosos y trincheras, construyendo represas y estanques para juntar las aguas del Isen y de los manantiales y arroyos que encontraban. Los dejamos allí. Al anochecer, Bárbol volvió a la puerta. Canturreaba entre dientes y parecía satisfecho. Se detuvo junto a nosotros y estiró los grandes brazos y piernas, y respiró profundamente. Le pregunté si estaba cansado. «¿Cansado?», dijo. «¿Cansado? Bueno, no cansado, pero sí embotado. Necesito un buen sorbo de lentaguas. Hemos trabajado duro. En el día de hoy hemos picado más piedras y ruido más tierras que en muchos de los años anteriores. Pero ya falta poco. Cuando caiga la noche alejaos de esta puerta y del antiguo túnel. Es probable que la aluvión pase por aquí, y durante algún tiempo será un agua nauseabunda, hasta que haya arrastrado toda la inmundicia de Saruman. Luego las aguas del Isen serán otra vez puras». Se puso a arrancar un pedazo de muro, despreocupadamente, como para entretenerse. Nos estábamos preguntando en dónde podríamos descansar seguros y dormir un rato, cuando ocurrió la cosa más extraordinaria. Se oyeron los cascos de un caballo que se acercaba veloz por el camino. Merry y yo nos quedamos inmóviles, y Bárbol se escondió bajo la arcada sombría. De pronto un jinete llegó a galope tendido como un rayo de plata. Ya oscurecía, pero pude verle claramente el rostro. Parecía bañado en una luz, y estaba todo vestido de blanco. Me senté y lo contemplé boquiabierto. Traté entonces de gritar, pero no pude. No fue necesario. Se detuvo junto a nosotros y nos miró desde arriba. «Gandalf», dije finalmente, pero mi voz fue apenas un murmullo. «¿Y creéis que dijo, hola Pippin? ¡Qué sorpresa tan agradable!». «¿Qué va?», dijo. «A ver si te levantas, Tuk, pedazo de bobo. ¿Dónde rayos podré encontrar a Bárbol en medio de todas estas ruinas? Lo necesito, rápido». Bárbol oyó la voz de Gandalf y salió inmediatamente de las sombras, y aquel sí que fue un extraño encuentro. Yo era sorprendido, pues ninguno de los dos mostraba sorpresa alguna. Era evidente que Gandalf esperaba encontrar aquí a Bárbol, y Bárbol rondaba sin duda por los alrededores de las puertas con el propósito de ver a Gandalf. Sin embargo, nosotros le habíamos contado al viejo Ent todo lo ocurrido en Moria. Pero yo recordaba la mirada curiosa que nos había echado en aquel momento. Solo puedo suponer que él mismo había visto a Gandalf, o había recibido alguna noticia de él, pero no había querido decir nada apresuradamente. No apresurarse es el lema de Bárbol. Pero nadie, ni siquiera los elfos, dirán gran cosa acerca de las idas y venidas de Gandalf cuando él no está. Gandalf», dijo Bárbol, «me alegra que hayas venido. Puedo dominar bosques y aguas, troncos y piedras, pero aquí se trata de vencer a un mago». «Bárbol», dijo Gandalf, «necesito tu ayuda. Mucho has hecho, pero necesito todavía más. Tengo que enfrentarme con unos 10.000 orcos». Los dos se alejaron, yéndose a algún rincón a celebrar consejo. A Bárbol aquello tuvo que parecerle muy apresurado, pues Gandalf estaba con mucha prisa, y ya hablaba a todo trapo cuando dejamos de oírlos. Estuvieron ausentes unos pocos minutos. Un cuarto de hora tal vez. Luego Gandalf volvió a donde estábamos nosotros y parecía aliviado y casi contento. Hasta nos dijo, en ese momento, que se alegraba de volver a vernos. «Pero Gandalf», exclamé, «¿dónde has estado? ¿Has visto a los otros?». «Donde quiera que haya estado ahora he vuelto», respondió en su estilo peculiar. «Sí, he visto a algunos de los otros, pero las noticias quedarán para otra ocasión.
Esta es una noche peligrosa y he de partir rápidamente, aunque quizá el amanecer sea más claro. Y si es así, nos encontraremos de nuevo. Cuidaos y manteneos alejados de Orthanc. Hasta la vista. Árbol quedó muy pensativo luego de la partida de Gandalf. Era evidente que se había enterado de muchas cosas en contados minutos y ahora estaba digiriéndolas. Nos miró y dijo, bueno, me doy cuenta de que no sois tan apresurados como yo suponía. Habéis dicho mucho menos de lo que sabíais, y no más de lo que debíais. Estas sí que son noticias en montón. Bien, ahora Árbol tiene que volver al trabajo. Antes de que se marchara, conseguimos que nos revelara algunas de aquellas noticias que, por cierto, no nos animaron. Pero por el momento nos preocupaba más la suerte de vosotros tres que la de Frodo y Sam, y el desdichado Boromir, porque suponíamos que se estaba librando una cruenta batalla, o que no tardaría en iniciarse, y que vosotros lucharíais en ella, y acaso no salierais de allí con vida. Los Ucor nos ayudarán, dijo Árbol, y se alejó y no volvimos a verlo hasta esta mañana. Era noche cerrada. Yacíamos en lo alto de una pila de piedras y no veíamos nada más allá. Una niebla o unas sombras lo envolvían todo como un gran manto a nuestro alrededor. El aire parecía caluroso y espeso, y se oían rumores, crujidos y un murmullo, como de voces que se alejaban. Creo que centenares de ucornos pasaron por allí para ayudar en la lucha. Un poco más tarde unos truenos resonaron en el sur, y a lo lejos, más allá de Rohan, los relámpagos iluminaron el cielo. De cuando en cuando veíamos los picos montañosos a millas y millas de distancia que emergían repentinamente, blancos y negros, y desaparecían luego con la misma rapidez. Y detrás de nosotros el trueno parecía estremecer las colinas, pero de una manera diferente. Por momentos el valle entero retumbaba. Debía de ser cerca de medianoche cuando los Ents rompieron los diques y volcaron todas las aguas a través de una brecha en el muro norte o en dirección a Isengard. La oscuridad de los cornos había desaparecido y el trueno se había alejado. La luna se hundía en el oeste, detrás de las montañas. En Isengard aparecieron pronto unos charcos y arroyos de aguas negras que brillaban a los últimos resplandores de la luna a medida que inundaban el llano. De tanto en tanto las aguas penetraban en algún pozo o respiradero. Unas nubes blancuzas de vapor se elevaban siseando. El humo subía ondulante. Había explosiones y llamaradas súbitas. Una gran voluta de vapor trepaba en espiral, enroscándose alrededor de Orthanc, hasta que la torre pareció un elevado pico de nubes, incandescente por abajo y arriba iluminado por la luna. Y el agua continuó derramándose, e Isengard quedó convertido en algo así como una fuente enorme, humeante y burbujeante. Anoche, cuando llegábamos a la entrada del Nancurunir, vimos una nube de humo y de vapor que venía del sur, dijo Aragorn. Temimos que Saruman nos estuviese preparando otro sortilegio. No, Saruman, dijo Pippin. Lo más probable es que se estuviera asfixiando y ya no se riera. En la mañana de ayer, el agua se había escurrido por todos los agujeros y había una niebla espesa. Nosotros nos refugiamos en el cuarto de los guardias y estábamos muertos de miedo. El lago desbordó y se derramó a través del viejo túnel y el agua subía rápidamente por las escaleras. Temíamos quedar atrapados en una cueva, lo mismo que los orcos. Pero en el fondo del depósito de vituallas descubrimos una escalera de caracol que nos llevó al aire libre en lo alto de la arcada. No nos fue nada fácil salir de allí, pues los pasadizos habían agrietado y más arriba las piedras lo obstruían en parte. Allí, sentados por encima de la inundación, vimos como Isengard desaparecía poco a poco bajo las aguas. Los Ents continuaron vertiendo más y más agua, hasta que todos los fuegos se extinguieron y se anegaron todas las cavernas. Las nieblas crecieron y se juntaron lentamente y se elevaron al fin en una enorme y vaporosa sombrilla de nubes, quizá de 1 milla de altura. Al atardecer un gran arco iris apareció sobre las colinas del este, y de pronto el sol, en el ocaso, quedó oculto detrás de una llovizna espesa en las laderas de las montañas. Todo aquello sucedía en medio de un gran silencio. Algunos lobos aullaban lúgubremente en la lejanía. Por la noche los Ents detuvieron la inundación y encauzaron de nuevo las aguas del Isen, que volvió a su antiguo lecho,
Y así terminó todo. Desde entonces las aguas han vuelto a bajar. Tiene que haber algún desagüe en las cavernas subterráneas, supongo. Si Saruman espía desde una ventana, verá solo desolación y caos. Merry y yo nos sentíamos muy solos. Ni siquiera un Ent con quien conversar en medio de toda esta ruina. Y ninguna noticia. Pasamos la noche allá arriba en lo alto de la arcada y hacía frío y estaba húmedo y no pudimos dormir. Teníamos la impresión de que algo iba a ocurrir de un momento a otro. Saruman sigue encerrado en su torre. Hubo un ruido en la noche como un viento que subiera por el valle. Creo que fueron los Ents y los Ucornos que se habían marchado y ahora regresaban. Pero a dónde se han ido, no lo sé. Era una mañana brumosa y húmeda cuando bajamos a echar una mirada y no había nadie. Y esto es más o menos todo lo que tengo que decir. Parece casi apacible, ahora que toda esa conmoción ha quedado atrás. Y también más seguro, ya que Gandalf ha regresado. Ay, al fin podré dormir. Durante un momento, todos callaron. Gimli volvió a llenar la pipa. Hay algo que me intriga, dijo, mientras la encendía con yesca y pedernal. Lengua de serpiente. Tú le dijiste a Théoden que estaba con Saruman. ¿Cómo llegó a Osta Orthanc? Ah, sí, me había olvidado de él, dijo Pippin. No llegó aquí hasta esta mañana. Acabábamos de encender el fuego y de preparar el desayuno cuando Bárbol reapareció. Oímos cómo zumbaba y nos llamaba. He venido solo a ver cómo estáis, mis muchachos, dijo, y a traeros algunas noticias. Los Ucornos han regresado. ¿Todo marcha bien? Sí, muy bien en verdad. Rió y se palmeó los muslos. No más orcos en Isengard, no más hachas. Y llegarán gentes del sur antes que acabe el día. Gentes que quizá os alegre volver a ver. No bien había dicho estas palabras cuando oímos un ruido de cascos en el camino. Nos precipitamos fuera de las puertas y me detuve a mirar con la certeza de ver avanzar a Trancos y Gandalf cabalgando a la cabeza de un ejército. Pero el que salió de la bruma fue un hombre montado en un caballo, viejo y cansado. Y también él parecía ser un personaje extraño y tortuoso. No había nadie más. Cuando salió de la niebla y vio ante él toda aquella ruina y desolación, se quedó como petrificado y boquiabierto, y la cara se le puso casi verde. Estaba tan azorado que al principio ni siquiera pareció advertir nuestra presencia. Cuando por fin nos vio, dejó escapar un grito y trató de que el caballo diera media vuelta para huir al galope. Pero Bárbol dio 3 zancadas, extendió un brazo larguísimo y lo levantó de la montura. El caballo escapó aterrorizado, y el jinete fue a parar al suelo. Dijo ser Grima, amigo y consejero del rey, y que había sido enviado con mensajes importantes de Théoden para Saruman. Nadie se atrevía a cabalgar por camino abierto plagado como está de orcos inmundos, dijo, y me enviaron a mí, y el viaje ha sido peligroso y estoy hambriento y cansado. Tuve que desviarme hacia el norte, lejos de mi ruta, perseguido por los lobos. Advertí las miradas de soslayo que le echaba Bárbol y dije para mis adentros, mentiroso. Bárbol lo observó con su mirada larga y lenta durante varios minutos, hasta que el desdichado se retorció por el suelo. Entonces, al fin habló Bárbol. A ti te esperaba, señor lengua de serpiente. Al oírse llamar así, el hombre se sobresaltó. Gandalf llegó aquí primero, de modo que sé de ti todo cuanto necesito saber, y sé también qué de hacer contigo. Pon todas las ratas juntas en una ratonera. Me dijo Gandalf, y eso es lo que haré. Yo soy ahora el amo de Isengard, pero Saruman está encerrado en la torre y puedes ir allí y darle todos los mensajes que se te ocurran. Dejadme ir, dijo Lengua de Serpiente, conozco el camino. Conocías el camino, no lo dudo, dijo Bárbol, pero las cosas han cambiado un poco por estos sitios. Ve y verás. Soltó Lengua de Serpiente, que echó a andar cojeando a través de la arcada, seguido por nosotros de cerca, hasta que llegó al interior del círculo y pudo ver las inundaciones que se extendían entre él y Orthanc. Entonces se volvió a nosotros. Dejadme ir, lloriqueó, dejadme ir, ahora mis mensajes son inútiles. En verdad lo son, le dijo Bárbol, pero tienes una alternativa. Quedarte aquí conmigo hasta que lleguen Gandalf y tu señor, o atravesar el agua. ¿Por cuál te decides? Al oír nombrar al rey el hombre se estremeció, puso un pie en el agua y lo retiró enseguida. No sé nadar, dijo. El agua no es profunda, dijo Bárbol. Está sucia, pero eso no te hará daño, señor lengua de serpiente.
Entra de una vez. Y allí fue el infeliz, cojeando y tropezando, antes que lo perdiese de vista. El agua le llegaba casi al cuello. Cuando lo vi por última vez se aferraba a un viejo barril o un pedazo de madera, pero Árbol lo siguió durante un trecho, vigilándolo. Bueno, allá va, dijo al volver. Lo vi trepar escaleras arriba como una rata mojada. Aún queda alguien en la torre. Una mano asomó y lo arrastró adentro, de modo que ya está allí, y espero que la acogida haya sido buena. Ahora necesito ir a lavarme para quitarme todo este fango. Estaré arriba del lado norte si alguien quiere verme. Aquí abajo no hay agua limpia para que un ent pueda beber o bañarse. Así que os pediré a vosotros dos muchachos que vigiléis la puerta y recibáis a los que vengan. Estad atentos, pues espero al señor de los campos de Rohan. Tenéis que darle vuestra mejor bienvenida. Sus hombres han librado una gran batalla con los orcos. Tal vez conozcáis mejor que los ents las palabras con que conviene recibir a tan noble señor. En mis tiempos hubo muchos señores en los campos, pero nunca aprendí la lengua de esos señores, ni supe cómo se llamaban. Querrán alimento de hombres y vosotros entendéis de esas cosas, supongo. Buscad pues lo que a vuestro entender es bocado de reyes si podéis. Y este es el final de la historia, aunque me gustaría saber quién es ese lengua de serpiente. ¿Era de veras consejero del rey? Era, dijo Aragorn, y también espía y sirviente de Saruman en Rohan. El destino lo ha tratado como se merecía, sin misericordia. El ruinoso espectáculo de cuanto consideraba magnífico e indestructible ha de haber sido para él castigo suficiente. Pero temo que le esperen cosas todavía peores. Sí, no creo que Barbol lo haya enviado a Orthanc por pura generosidad, dijo Merry. Parecía encontrar un placer maligno en la historia y se reía para sus adentros cuando se marchó a beber y bañarse. Nosotros estuvimos muy ocupados después de eso, buscando restos flotantes y yendo de aquí para allá. Encontramos 2 o 3 almacenes en distintos lugares cerca de aquí, sobre el nivel de las aguas, pero Barbol mandó algunos ents y ellos se llevaron casi todos los víveres. Necesitamos alimentos de hombres para 25 personas, dijeron los ents. Así que, como veis, alguien os había contado cuidadosamente antes de que llegarais. A vosotros 3, evidentemente, os incluían entre los grandes, pero no habríais sido mejor atendidos que aquí. Conservamos cosas tan buenas como las otras, os lo aseguro. Mejores, pues no les mandamos bebidas. ¿Y para beber? Les pregunté a los ents. Tenemos el agua de Licen, respondieron, y es tan buena para los ents como para los hombres. Espero, sin embargo, que los ents hayan tenido tiempo de hacer fermentar algunos brebajes en los manantiales de las montañas, y aún veremos cómo se le rizan las barbas a Gandalf cuando esté de vuelta. Los ents se fueron, y nos sentimos cansados y hambrientos. Pero no nos quejamos, nuestros esfuerzos habían sido bien recompensados. Fue durante la búsqueda de alimentos para hombres cuando Pippin descubrió el botín más preciado. Estos barrilitos de corneta. Pippin dijo que la hierba de pipa es mejor después de la comida. Y así termina la historia. Ahora lo entendemos todo perfectamente, dijo Gimli. Todo, excepto una cosa, dijo Aragorn. Hierbas de la Cuaderna del Sur en Isengard. Más lo pienso y más raro me parece. Nunca estuve en Isengard, pero he viajado por estas tierras, y conozco muy bien los páramos desnudos que se extienden entre Rohan y la comarca. Ni mercancías ni personas han transitado por este camino durante largos años, no a la luz del día. Sospecho que Saruman tenía tratos secretos con alguien de la comarca. No solo en el castillo del rey Theoden hay lenguas de serpiente. ¿Viste alguna fecha en los barriles? Sí, dijo Pippin. Eran de la cosecha de 1417, es decir, del mismo año pasado. Del mismo año pasado. No, ahora el antepenúltimo, por supuesto. Un año óptimo. Ah, sí. Todos los males que amenazaban a la comarca han pasado ahora, espero. O en todo caso, están por el momento fuera de nuestro alcance, dijo Aragorn. Sin embargo, creo que hablaré de esto con Gandalf, por insignificante que le parezca en medio de estos importantes asuntos que le ocupan la mente. Me pregunto en qué andará, dijo Merry. La tarde avanza. Salgamos a echar una mirada. De todos modos, ahora puedes entrar en Isengard trancos, si así lo deseas, pero opino que no es un espectáculo muy regocijante. Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video.
Vuélvete miembro del canal de YouTube. Me ayudaría un montón y a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Gracias. Fin de la parte 2 y fin del capítulo 9. Esa es toda la historia de lo que ocurrió en Isengard. Joder. Cuidado, Potentísimo. Potentísimo. Y el próximo capítulo es súper interesante porque ya es la conversación con Saruman. Cosa que en las películas no se ve. En la versión extendida sí. Pero en las películas como tal no. Bueno, de hecho todo lo que pasa en Isengard no se ve en las películas salvo en la versión extendida. Entonces, obviamente, de hecho, para el destino de Saruman, en las películas se resuelve de una forma que en el libro no. En el libro hay, o sea, parece como si si la trama de Saruman ha terminado, pero no. Hay más, hay más. Lo veremos, lo veremos. Pero bueno, nada, gente. Espero que hayan disfrutado de la narración y nos vemos en la próxima con más de El Señor de los Anillos. Bye.